Durante décadas, una misma forma de invertir funcionó casi sin fallar. Comprar acciones, mantenerlas a largo plazo, ignorar el ruido y confiar en que el mercado siempre terminaría subiendo. Para millones de personas, esa estrategia fue suficiente para construir patrimonio, planificar su jubilación y sentirse seguras con su futuro financiero. Pero el problema es que ese contexto histórico ya no existe. Lo que hizo posible ese enorme ciclo alcista no fue magia ni suerte. Fue un entorno muy específico. Casi 40 años de tasas de interés en caída constante. Desde comienzos de los años 80 hasta 2020, las tasas pasaron de niveles cercanos al 15% a prácticamente cero. Ese descenso continuo empujó el valor de los bonos, infló las valuaciones de las acciones y convirtió cada corrección del mercado en una oportunidad de compra. Cada crisis parecía temporal. Cada caída se recuperaba. Comprar en los retrocesos funcionó una y otra vez. Pero ese ciclo terminó. Las tasas no pueden bajar eternamente. Una vez que llegan a cero, no hay más espacio para repetir la misma jugada. El entorno financiero actual es radicalmente distinto al que dominó durante las últimas 4 décadas, y aplicar hoy las mismas recetas del pasado puede resultar extremadamente peligroso. Para entender por qué, primero hay que dejar de pensar que la economía es caótica o impredecible. No lo es. La economía funciona como un sistema, como una máquina. Tiene reglas, engranajes, ciclos que se repiten a lo largo de la historia. Cuando se entienden esos mecanismos, los grandes movimientos dejan de ser sorpresas. Este sistema se apoya en 3 fuerzas fundamentales. La primera es el crecimiento de la productividad. Si una sociedad produce más valor por persona, la economía crece. La segunda son los ciclos de deuda de corto plazo, que suelen durar entre 5 y 8 años. En estas fases, el crédito se expande. La gente gasta más, la economía se recalienta, los bancos centrales suben tasas, el crédito se encarece, el consumo se frena y llega la recesión. Luego, el ciclo vuelve a empezar. Por eso las crisis económicas parecen aparecer cada ciertos años. Pero hay un tercer ciclo, mucho más profundo y peligroso, que suele pasar desapercibido, el ciclo de deuda de largo plazo. Este se desarrolla durante décadas. Año tras año se acumula deuda pública, deuda corporativa y deuda de los hogares. Al principio no parece un problema, pero llega un punto en el que el volumen total se vuelve imposible de sostener. Ese punto es cuando la deuda crece más rápido que la economía, cuando ya no se puede pagar solo con crecimiento, cuando refinanciar deja de ser una solución porque las tasas ya están demasiado bajas. Ese es el momento crítico del ciclo, y es exactamente donde se encuentra hoy el sistema financiero global. En el caso de Estados Unidos, la deuda total, sumando gobierno, empresas y consumidores, supera los 90 billones de dólares. Solo la deuda del gobierno ronda los 38 billones, equivalente a más del 120% del Producto Interno Bruto. Lo más alarmante es que el Estado ya gasta más de $1 billón al año únicamente en intereses. No en educación, no en infraestructura, no en defensa, solo en intereses. Cuando el costo de la deuda supera incluso al gasto militar, es una señal clara de que el sistema está bajo una presión extrema. En esta fase del ciclo, las opciones se reducen drásticamente. Históricamente, solo existen 3 caminos posibles para salir de una crisis de deuda de largo plazo. El primero es el default. Gobiernos, empresas o personas dejan de pagar. Esto genera quiebras, destrucción masiva de riqueza y caos financiero. El segundo es la reestructuración, renegociar la deuda, reducir montos, alargar plazos. Esto parece más ordenado, pero implica que quienes prestaron dinero pierdan gran parte de su capital. El tercero es la inflación, crear dinero para licuar el valor real de la deuda. Y una y otra vez, a lo largo de la historia, los bancos centrales eligen la inflación. No suelen decirlo de forma directa. Usan términos más amables como estímulos, expansión monetaria o flexibilización cuantitativa. Pero el resultado es el mismo. Se imprime dinero y el poder adquisitivo de la moneda se erosiona. Cuando eso ocurre, el dinero en cuentas bancarias, fondos de retiro o inversiones tradicionales empieza a valer menos, incluso si el número en pantalla no cambia. Y el gran problema es que la mayoría de las personas sigue posicionada como si el mundo todavía estuviera en el ciclo anterior, preparada para una guerra que ya terminó, no para la que viene.
Uno de los mayores problemas es que la mayoría de las personas confía en estructuras de inversión que fueron diseñadas para un contexto que ya no existe. Durante décadas, la estrategia clásica de combinar acciones y bonos funcionó casi de manera automática. Cuando las acciones caían, los bonos subían. Cuando la economía se desaceleraba, las tasas bajaban y ambos activos se beneficiaban. Era un sistema equilibrado, cómodo y predecible. Pero ese equilibrio se rompió. La lógica detrás de ese modelo dependía de tasas de interés en descenso. Hoy ese combustible desapareció. Las tasas tocaron fondo alrededor de 2020 y luego comenzaron a subir. Incluso si vuelven a bajar un poco, el mundo no va a regresar a tasas cercanas a cero durante décadas. Esa era terminó. Cuando las tasas suben, los bonos pierden valor, y la magnitud de esa pérdida suele subestimarse. Un bono a 10 años puede caer entre un 10% y un 15% por cada punto porcentual de aumento en las tasas. Eso significa que lo que muchos consideran la parte segura de su cartera puede generar pérdidas muy reales y muy rápidas. Al mismo tiempo, las acciones tampoco están en una posición sólida. Los principales índices bursátiles cotizan a múltiplos históricamente elevados. Las valuaciones reflejan un escenario casi perfecto: crecimiento constante, estabilidad financiera y márgenes sostenidos. Pero cuando el ciclo de deuda entra en su fase final, esos supuestos empiezan a fallar. En una simple reversión a los promedios históricos, los mercados podrían caer un 30% sin que eso represente una crisis extrema. Y si el ajuste se combina con una verdadera etapa de desapalancamiento, como ocurrió en otras épocas, las caídas pueden ser mucho más profundas. La historia lo demuestra una y otra vez. En la década de 1930, las acciones llegaron a perder casi el 90% de su valor desde el punto más alto hasta el más bajo. El mercado tardó más de 20 años en recuperar su poder adquisitivo real. En los años 70, aunque los índices nominales parecían estables, la inflación destruyó más de la mitad del poder de compra de los inversores. Quienes compraron acciones a finales de los 60 tuvieron que esperar más de una década solo para volver al punto de partida en términos reales. En Japón ocurrió algo similar. A finales de los 80, el mercado alcanzó niveles récord impulsado por deuda y euforia. Décadas después, todavía lucha por recuperar completamente esos máximos. Una generación entera confió en la idea de que los mercados siempre suben con el tiempo, y muchos aún siguen esperando. El patrón se repite con claridad. Cuando los grandes ciclos de deuda llegan a su fin, los activos financieros tradicionales sufren. Bonos y acciones, al mismo tiempo, dejan de cumplir su función protectora. El inversor promedio queda expuesto por ambos lados. Lo más inquietante es que esta información no está escondida. Está disponible en los datos históricos. Está documentada en múltiples crisis. Sin embargo, rara vez se muestra de forma clara, porque cuestiona el modelo estándar sobre el que se construyó gran parte de la industria financiera moderna. Cuando todo el sistema se apoya en mantener a las personas invertidas, pase lo que pase, admitir que ciertos ciclos requieren una estrategia distinta genera fricción, y esa fricción suele pagarse con silencio. En este tipo de escenarios, quienes logran preservar su patrimonio no son los que persiguen rendimientos espectaculares, sino los que entienden qué activos sobreviven cuando el sistema se tensiona. En los grandes colapsos del pasado, no fueron los portafolios tradicionales los que resistieron mejor, sino aquellos que tenían exposición a activos físicos, a recursos reales y a negocios con capacidad de adaptarse a un entorno inflacionario o de crisis monetaria. En los años 70, mientras los bonos se desplomaban y las acciones perdían poder adquisitivo, ciertos sectores prosperaron. La energía, la agricultura, las empresas con control sobre recursos reales. El valor no desapareció, simplemente se trasladó. Eso es lo que muchos no ven. No se trata de que todo colapse al mismo tiempo. Se trata de que el dinero cambia de lugar. Y cuando ese movimiento ocurre, quienes están mal posicionados sienten que el sistema los traicionó, cuando en realidad el ciclo simplemente siguió su curso. La pregunta clave ya no es si el entorno financiero va a cambiar. Ese cambio ya está en marcha. La verdadera pregunta es
quién va a adaptarse a tiempo y quién va a seguir aferrado a un modelo que dejó de funcionar. Cuando los grandes ciclos económicos entran en su fase final, la prioridad deja de ser crecer rápido y pasa a ser sobrevivir bien posicionados. En estos momentos, la historia muestra que no todos los activos se comportan igual. Algunos pierden valor de forma permanente, mientras que otros logran conservar poder adquisitivo e incluso beneficiarse del desorden. En contextos de crisis de deuda e inflación prolongada, los activos puramente financieros suelen ser los más vulnerables. Promesas de pago, papeles respaldados por sistemas altamente endeudados y estructuras que dependen de estabilidad monetaria tienden a sufrir. En cambio, los activos reales, tangibles o vinculados a necesidades básicas suelen resistir mejor. Uno de los pilares en este tipo de entorno son los negocios con verdadero poder de fijación de precios. No se trata de empresas de moda, ni de apuestas especulativas, sino de actividades que pueden trasladar el aumento de costos al consumidor sin destruir la demanda. Sectores como energía, alimentos, servicios esenciales o productos de consumo básico suelen mostrar esa capacidad. Cuando la moneda pierde valor, estos negocios no solo sobreviven, sino que muchas veces se fortalecen. Otro elemento clave en escenarios de estrés monetario son los metales preciosos físicos. A lo largo de siglos, cada vez que una moneda fue debilitada por exceso de emisión, estos activos conservaron valor. No dependen de promesas de pago ni de intermediarios. Funcionan como un seguro silencioso frente a errores de política monetaria. En épocas de estabilidad suelen quedar relegados, pero cuando la confianza se erosiona, vuelven a ocupar un lugar central. El tercer componente fundamental es la liquidez. Tener acceso a efectivo o instrumentos de corto plazo permite algo que pocos valoran hasta que es demasiado tarde: flexibilidad. En las crisis, las mejores oportunidades aparecen cuando casi nadie tiene capacidad de actuar. Quienes conservan liquidez no necesitan vender en pánico. Pueden elegir, esperar y aprovechar momentos de extremo desequilibrio. Este enfoque no implica huir del mercado ni apostar por el colapso total. Implica reconocer que los ciclos existen y que cada fase exige una estrategia distinta. No todos los periodos recompensan el mismo comportamiento. Lo que funcionó durante 40 años puede convertirse en una trampa cuando el contexto cambia. El error más común es reaccionar tarde, esperar confirmaciones absolutas, buscar señales claras cuando el daño ya está hecho. Para cuando una crisis se vuelve evidente para todos, las pérdidas ya ocurrieron. Los movimientos verdaderamente importantes se hacen antes, cuando todavía hay dudas y resistencia. Por eso, el momento clave no es cuando los titulares anuncian problemas, sino cuando el sistema todavía aparenta normalidad. Es ahí donde se toman las decisiones que marcan la diferencia entre preservar capital o perder décadas de esfuerzo. La historia no castiga a quienes se equivocan de predicción, castiga a quienes no se preparan. No se trata de adivinar fechas exactas ni de anticipar cada movimiento del mercado. Se trata de entender el lugar del ciclo en el que se está parado y actuar en consecuencia. En los próximos años, muchos descubrirán que confiar ciegamente en fórmulas del pasado no era una estrategia, sino una costumbre. Otros, en cambio, habrán ajustado su enfoque a tiempo. La diferencia entre unos y otros no será suerte ni información privilegiada, sino haber entendido que los ciclos no se repiten exactamente, pero siempre riman. Y cuando el entorno cambia, quienes se adaptan primero no solo protegen su futuro, sino que también se colocan en posición de aprovechar lo que viene después.